recordar que Cartas del Diablo a su sobrino, por si es la primera vez que te conectas, si quieres entender de qué estamos hablando, es un libro escrito por C.S. Lewis donde él, desde la mirada, desde la posible mirada que C.S. Lewis hace, por supuesto siempre a través de las escrituras, hace de un demonio viejo, un demonio experimentado, que trata de aconsejar a su sobrino cómo hacer perder a un hombre adulto que se ha convertido en cristiano. Las últimas cartas, el mes pasado, cuando estuvimos leyendo, vimos que el paciente, como llama el demonio a los seres humanos, el paciente, ese hombre, se estaba desanimando, empezó a conocer personas que le parecieron geniales, súper interesantes, que explotaban la vanidad, el orgullo y todas esas cosas que, cuidado, nosotros llegamos a creer que eso no nos va a pasar. Hay suficientes advertencias sobre la vanidad, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez en la Biblia como para creer que a nosotros no nos pasa. Entonces, en medio de eso, el paciente se estaba enfriando y Escrutopo le advirtió a Orugario, Escrutopo es el demonio viejo, Orugario es el principiante, cuidado con los bajos, porque el ser humano es fluctuante, a veces tiene altos, a veces tiene bajos, y los bajos son lo que el enemigo, para ellos el enemigo es Dios, pues Dios se aprovecha de esas cosas para fortalecernos. Ahora vamos a ver qué pasó con estos nuevos amigos, qué pasó con ese enfriamiento que estaba atravesando el paciente. Vamos a ver qué sigue diciéndole Escrotopo a Orugario en la carta número 13. Mi querido Orugario, me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. En resumidas cuentas, que has dejado que ese hombre se te escurra entre los dedos de la mano. La situación es muy grave y realmente no veo motivo alguno por el que debiera tratar de protegerte de las consecuencias de tu ineficiencia. Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia de la magnitud que tú mismo describes suponen una derrota de primer orden. Equivale a una segunda conversión y probablemente más profunda que la primera. Como debieras saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente, bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan, por tanto, totalmente inaccesibles. Ahora, veamos tus errores. En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba, no para que hiciese comentarios ingeniosos a costa de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí el té, un paseo por un campo que realmente le gusta y encima a solas. En otras palabras, le permitiste dos auténticos placeres positivos. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba eso? Lo característico de las penas y los placeres es que son inequívocamente reales y en consecuencia, mientras duran, le proporcionan al hombre un patrón de la realidad. Así, si tratases de condenar a tu hombre por el método romántico, haciendo de él una especie de Childe Harold o Weather, autocompadeciéndose de penas imaginarias, tratarías de protegerle a cualquier precio de cualquier dolor real, porque naturalmente 5 minutos de auténtico dolor de muelas revelarían la tontería que eran sus sufrimientos románticos y desenmascararían toda tu estratagema.
pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo. Esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? ¿No previste que por contraste acabaría con todos los oropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar? Y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos, que le arrancaría la especie de costra que has ido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose de sí mismo como un paso previo para separarle del enemigo. Querías apartarle de sí mismo y habías hecho algunos progresos en esa dirección. Ahora todo eso está perdido. Sé naturalmente que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, me temo que sinceramente, que cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican a su voluntad hasta sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirles siempre a que hagan eso. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo le ha proporcionado. Alejar al hombre de ese punto de partida es siempre pues un tanto a nuestro favor, incluso en cuestiones indiferentes. Siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un humano por los patrones mundanos o la convención o la moda. Yo llevaría esto muy lejos. Haría una norma erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado. Incluso si es algo tan completamente trivial como la afición al cricket, o a coleccionar sellos, o a beber batidos de cacao. Estas cosas, te lo aseguro, de virtudes no tienen nada, pero hay en ellas una especie de inocencia, de humildad, de olvido de uno mismo que me hacen desconfiar de ellas. El hombre que verdadera y desinteresadamente disfruta de algo por ello mismo y sin importarle un comino lo que digan los demás, está protegido. Por eso mismo, contra algunos de nuestros métodos de ataques más sutiles, debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad y que los sustituya por la mejor gente, la comida adecuada o los libros importantes. Conocí un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones de ambición social por una afición más fuerte todavía a los guisados con cebolla. Falta considerar de qué forma podemos resarcirnos de este desastre. Lo mejor es impedir que haga cualquier cosa. Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Deja que el alimanillo se revuelque en su arrepentimiento. Déjale, si tiene alguna inclinación en este sentido, que escriba un libro sobre él. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que el enemigo planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar.
Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación y en sus afectos nos perjudicará si logramos mantenerla fuera de su voluntad. Como dijo uno de los humanos, los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Cuanto más a menudo sientas sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez. Y a la larga, menos capaz será de sentir. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Ok, vamos a ponerle la mirada a esta carta que es particularmente sorprendente porque ya parecía que todo estaba dado para que el paciente saliera de las redes del enemigo, es decir, que saliera de su relación con Dios. Pero aquí Scrutopo está revelando algo, o César Lewis, a partir de las palabras de Scrutopo, está revelando algo sumamente interesante para nosotros como seres humanos, porque resulta que hay placeres reales, inocentes, y resulta que eso es bueno para nosotros, bueno para mantener nuestra dosis de realidad, bueno en la medida que mientras eso no se convierta en un placer, pues perdón, en un pecado, no hay problema. Aquí está hablando de que hubo un arrepentimiento y una renovación nueva que equivale a una segunda conversión. Y esta segunda conversión, después de la caída, después de haberse apartado, después de tener esa tentación con esos nuevos amigos que lo ayudaban a desarrollar ese orgullo social, esa vanidad social, pues entonces ahora hay un nuevo arrepentimiento y dice Scrutopo que eso es más peligroso que el primero. Y esto para mí es sumamente esperanzador porque creo que todos, bueno, no sé si todos, por lo menos creo que los que tenemos algunos años transitando este camino con el Señor Jesús, nos hemos sentido en algunos momentos desanimados, apagados, hemos sentido que le estamos embarrando ya demasiado, que nos estamos apartando, que tal vez estamos como el hijo pródigo, con esas ganas de que nos den la herencia y largarnos, pero resulta que después de todo esto puede haber un nuevo arrepentimiento, una nueva situación que nos permita realmente arrepentirnos y luego esa segunda fase puede ser aún más fuerte que la primera. Scrutopo habla de una nube asfixiante que envolvió mejor dicho, Urgario le habla a Scrutopo, de una nube asfixiante que envolvió al paciente y que no le impidió atacarlo. Y Scrutopo le dice que ese es el arma más brutal del enemigo. Y aparentemente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Y esto que está viviendo el paciente, esa caminata que él dio solo, me parece que es sumamente importante que recalque la soledad, ese momento de intimidad, que no necesariamente estaba escuchando alabanza, ni leyendo la Biblia, ni leyendo un libro cristiano, ni haciendo nada que tuviera que ver directamente con Dios, pero el solo hecho del disfrute, de la sensación de disfrute y estar solo, pues ha sido un momento en que yo diría, tal vez, a lo mejor, quizás, que esa nube envolvente es la comunión que podemos tener con Dios en los momentos cuando por fin estamos solos, solos, sin estar escuchando prédicas, solos, sin estar escuchando alabanzas, sin estar escuchando a nadie, sin estar llenándonos de ideas de nadie, sino simplemente sin escuchar canciones de ningún tipo, sin el ruido externo. Yo personalmente interpreto esto que está revelando C.S. Lewis aquí en esta carta, que los momentos de intimidad, los momentos de soledad, son sumamente importantes para que nosotros podamos tener esa intimidad con Dios. Ese momento en que ya no hay más voces fuera de mí y puedo
escucharlo a Él. Esa nube envolvente quizás es la primera, es el primer, es la, me da a mí la sensación de la idea de intimidad y me recuerda a la escena del Éxodo, cuando Dios acompañaba al pueblo de Israel en el día con una nube, con una columna de nube, y en la noche con columna de fuego. Ese ese acompañamiento de Dios con nosotros, cuando finalmente nosotros estamos solos, sin otras cosas que nos distraigan. Porque, y esto está escrito en 1941, cuando yo veo esto bajo la óptica del año 2023, pues pienso que ahora cada día estamos menos solos. Todo el tiempo estamos con audífonos, pensando en una cosa, escuchando algo, escuchando las noticias, escuchando una prédica, escuchando un podcast, escuchando canciones. No nos damos tiempo de estar solos y tal vez necesitamos ese tiempo de soledad para poder lograr la intimidad con el Señor. Scrutopo sigue hablando de los peligros de los placeres positivos y habla de lo peligroso de las penas y los placeres. Y es que son reales. La realidad, y yo pienso en la realidad para el enemigo, para nuestro enemigo, no para el enemigo de los demonios, la realidad para Satanás es muy mala, porque la realidad siempre va a llevarnos al Señor. Eh, Él habla de esas penas, de esos dolores imaginarios, románticos que nosotros nos metemos en la cabeza, ojo, o sea, por cuestiones de relaciones, de política, economía, todos esos sufrimientos imaginarios nuestros se van al traste cuando hay un dolor real. Y entonces esto a mí me hace pensar en cuánto estamos evadiendo nosotros la realidad o cuánto estoy evadiendo yo. Yo lo pongo en modo selfie. ¿Cuánto evado yo? ¿Cuánto me escapo yo de la realidad por estar ocupada en cosas irreales? Y finalmente, para no dejar cortas las otras dos cartas que vamos a leer hoy, me encanta cómo habla C.S. Lewis en esta carta acerca de la verdadera voluntad de Dios cuando nos habla de que perdemos nuestro yo, de morir a nosotros mismos. Como lo dijo Jesús, el que no aborrezca padre, madre, hijos, hijas, tierras, riquezas, lo que sea, incluso su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Y ese perderlo todo, dejar todo por él, me encanta cómo C.S. Lewis habla de ese devolverlo, cuando en la medida en que yo sea de Dios, yo me entregue a Él, seré más yo misma que nunca. Y esto es algo que personalmente disfruto demasiado porque cuando yo comencé a transitar este camino en serio, cuando decidí tomarme en serio mi relación con Dios, yo temía dejar de ser yo misma porque yo siempre me gustaba. Porque como lo he comentado en otros espacios, yo no llegué a los pies del Señor destrozada porque me había pasado algo o porque tenía algún dolor, algún rechazo hacia mí misma. Para nada. Todo lo contrario, a mí me daba miedo perderme a mí misma, pero he podido vivir esto que está hablando C.S. Lewis en esta carta. En la medida en que yo he salido de mí para entregarme a Él, en que yo he podido doblegar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, me he dado cuenta que soy más yo misma, porque es curioso que muchas veces nosotros tratamos de complacer a todo el mundo, muchas veces de maneras inconscientes, pero resulta que las cosas más sencillas de la vida, las no es, como lo dice Scrutopo, impulsar al paciente a que se rodee de la mejor gente, que coma la mejor comida, que lea los mejores libros. Nosotros todo el tiempo estamos sin darnos cuenta
llevados como vacas de manada ya al matadero para que nos digan cómo tenemos que ser. Y muchas veces hemos dejado nuestros placeres tontos, cosas como saltar el lazo, como jugar pelota, cosas sencillas por los placeres, la tendencia, la moda. Y resulta que en la medida en que nosotros somos más nosotros mismos, pues eso nos ayuda a llegar a ese nivel de intimidad con el Señor. No puedo dejar de mencionar algo importante que está al final de la carta y es el tema de el arrepentimiento y la acción. Mientras el arrepentimiento no llegue a actuar, no se llegue a actuar, no se llegue a vivir, mientras nosotros nos quedemos en la idea, oh, tengo que arrepentirme, oh, ya me arrepentí, qué bien, ya volví a la casa del Padre, como el hijo pródigo, pues todo eso va a quedar en la imaginación mientras yo no actúe. Nada de eso va a ser peligroso para Satanás mientras ese arrepentimiento no se convierta en actos concretos. Y esto creo que es demasiado importante, porque yo personalmente, si pudiera escribir un libro y ya con eso ser salva y blindarme contra Satanás sería genial. Pero resulta que no, no sirve escribirlo, no sirve ni siquiera hablarlo, no sirve nada en la medida en que yo no actúe. Entonces, la acción es sumamente importante. Y nos vamos entonces con la carta número 14. Mi querido Orugario, lo más alarmante de tu último informe sobre el paciente es que no está tomando ninguna de aquellas confiadas resoluciones que señalaron su conversión original. Ya no hay espléndidas promesas de perpetua virtud. Deduzco ni siquiera la expectativa de una concesión de la gracia para toda la vida, sino solo una esperanza de que se le dé el alimento diario y horario para enfrentarse con las diarias y horarias tentaciones. Esto es muy malo. Solo veo una cosa que hacer por el momento. Tu paciente se ha hecho humilde. ¿Le has llamado la atención sobre este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene. Pero esto es particularmente cierto de la humildad. Cógele en el momento en que sea realmente pobre de espíritu y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión: caramba, estoy siendo humilde. Y casi inmediatamente el orgullo de su humildad, aparecerá. Si se percata de este peligro y trata de ahogar esta nueva forma de orgullo, hazle sentirse orgulloso de su intento. Y así tantas veces como te plazca. Pero no intentes esto durante demasiado tiempo. No vayas a despertar su sentido del humor y de las proporciones, en cuyo caso simplemente se reirá de ti y se irá a la cama. Pero hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo quiere apartar la atención del hombre de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia los vecinos del hombre. Todo el abatimiento y el autoodio están diseñados a la larga solo para este fin. A menos que alcancen este fin, nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienen al hombre preocupado consigo mismo. Sobre todo, su autodesprecio puede convertirse en el punto de partida del desprecio hacia los demás y por tanto del pesimismo, del cinismo y de la crueldad. En consecuencia, debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. Déjale pensar que es no olvido de sí mismo, sino una especie de opinión, de hecho, una mala opinión acerca de sus propios talentos y carácter. Algún talento, supongo, tendrá realmente.
Fija en su mente la idea de que la humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él cree que son. Sin duda son, de hecho, menos valiosos de lo que él cree, pero esa no es la cuestión. Lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad, introduciendo así un elemento de deshonestidad y simulación en el corazón, de lo que de otro modo amenaza con convertirse en una virtud. Por este método, a miles de humanos se les ha hecho pensar que humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos. Y puesto que lo que están tratando de creer puede ser en algunos casos manifiestamente absurdo, no pueden conseguir creerlo. Y tenemos la ocasión de mantener su mente dando continuamente vueltas alrededor de sí mismos en un esfuerzo de lograr lo imposible. Para anticiparnos a la estrategia del enemigo, debemos considerar sus propósitos. El enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo y saber que es la mejor y alegrarse de ello sin estar más o menos o de otra manera contento de haberlo hecho él que si lo hubiera hecho otro. El enemigo quiere finalmente que esté tan libre de cualquier prejuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo, o de un amanecer, un elefante o una catarata. Quiere que cada hombre a la larga sea capaz de reconocer a todas las criaturas, incluso a sí mismo, como cosas gloriosas y excelentes. Él quiere matar su amor propio animal tan pronto como sea posible, pero su política a largo plazo es, me temo, devolverles una nueva especie de amor propio, una caridad y gratitud de todos los seres, incluidos ellos mismos, cuando hayan aprendido realmente a amar a sus prójimos como a sí mismos, les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos, porque nunca debemos olvidar que el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo es que él realmente ama a los bípedos sin pelo que él ha creado y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda. Todo su esfuerzo en consecuencia tenderá a apartar totalmente del pensamiento del hombre el tema de su propio valor. Preferiría que el hombre se considerase un gran arquitecto o un gran poeta y luego se olvidase de ello, que dedicase mucho tiempo y esfuerzo a tratar de considerarse uno malo. Tus esfuerzos por inculcar al paciente o vanagloria o falsa modestia serán combatidos consecuentemente por parte del enemigo con el obvio recordatorio de que al hombre no se le suele pedir que tenga una opinión alguna de sus propios talentos, ya que muy bien pueden seguir mejorándolos cuando pueda sin decidir su preciso lugar en el templo de la fama. Debes tratar a cualquier costo de excluir este recordatorio de la conciencia del paciente. El enemigo, perdón, un momento. Qué pena, ya seguimos. El enemigo tratará también de hacer real en la mente del paciente una doctrina que todos ellos profesan, pero que les resulta difícil introducir en sus sentimientos. La doctrina de que ellos no se crearon a sí mismos, de que sus talentos les fueron dados y de que también podrían sentirse orgullosos de su color de pelo. Pero siempre y por todos los medios
El propósito del enemigo será apartar el pensamiento del paciente de tales cuestiones y el tuyo consistirá en fijarlo en ellas. Ni siquiera quiere el enemigo que piense demasiado en sus pecados. Una vez que está arrepentido, cuanto antes vuelva el hombre a su atención hacia afuera, más complacido se siente el enemigo. Tu cariñoso tío Scrutopo. Primero, perdón por la interrupción, se me secó la garganta. Eh, esta carta es, yo creo que particularmente importante para nosotros los cristianos, porque el tema de la humildad es algo súper peligroso para nosotros, porque la humildad parece una obligación en la vida de un cristiano. Usted tiene que ser humilde. Y el problema es que no entendemos qué es la humildad. Como lo dice C.S. Lewis en la carta, pareciera que la humildad, o como se ha interpretado la humildad, es hacer creerle a cada persona que realmente no es tan inteligente o no es tan bonita o no es tan, o no tiene tan buena voz o no tiene tan buenos talentos o que sus talentos no son gran cosa. Entonces, lo que suele buscar Satanás, lo que suele buscar los demonios es hacerle pensar a la persona, y esto me encanta, cada vez que se Lewis dice, no le permitas ver, ahí hay que poner el foco. O hazle creer, hazle pensar, hazle ver tal cosa, pues allí yo creo que nosotros tenemos que detenernos y decir, ups, ¿dónde estoy fijando la mirada? Y precisamente en el tema de los talentos, de la humildad, es algo súper importante, sobre todo en esta época, en la corriente del mundo, porque por un lado, el mundo nos está diciendo hoy, siglo XXI, año 2023, explota tus talentos, hazte famoso. Tenemos todas las herramientas posibles, imaginables, para poder decir, mostrar nuestros talentos, mostrar nuestras virtudes, algunas además imaginarias. Hay gente que no tiene ni virtudes, ni talentos, ni nada y es famosa, porque pareciera hoy en el mundo que el talento es para ser famoso, pero lo que realmente quiere Dios es lo más importante. Y lo más importante es que nosotros pongamos esos talentos, esas virtudes, todos esos dones al servicio de la iglesia y que estemos además conscientes de que esos talentos no son nuestros. Esos talentos Él nos los ha dado, todos. Nosotros no nos hemos creado nosotros mismos. Y eso precisamente es lo que Satanás no quiere que nosotros pensemos. No quiere que nosotros estemos conscientes de que ninguno de nuestros talentos es nuestro. Dios nos los ha dado y con un propósito. Pero, ¿qué es lo que quiere Satanás? Me encanta cómo comienza a decirle, tú, ya, Orugario, ¿le has llamado la atención sobre el hecho de que estás siendo humilde? Porque eso es un peligro. La verdadera humildad es un peligro para Satanás, es un peligro para el demonio, porque nos hace vivir en, ya no en un futuro, las grandes promesas, que yo voy a hacer grandes cosas, yo voy a, no sé, a portarme bien. De aquí en adelante ya la embarré, ya yo no la vuelvo a embarrar. Ahora sí voy a ponerme firme en mi vida de fe. Lo dice, ya no hay espléndidas promesas de perpetua virtud. Ahora voy a estar agradecida de que Dios me dé lo que necesito en este momento para soportar las tentaciones de este momento, es el aquí y ahora, y para ellos eso es muy malo. Entonces, que Satanás nos haga tomar conciencia de que somos humildes, eso es peligrosísimo, sumamente peligroso. Oye, estás siendo humilde, ya no haces estas cosas malas, ya no haces aquellas, ya no estás pensando tanto de ti, ya no, entonces podemos crecernos. Y ojo, yo creo que una de las cosas más nauseabundas que puede existir en el mundillo cristiano es
espiritualidad, esa humildad espiritual, esa humildad del cristiano, eso es tenaz, porque nosotros nos creemos más humildes que todo el mundo, pero a la vez mejores. Entonces, lo que el enemigo, o sea, nuestro enemigo, Satanás, quiere es que nosotros tengamos una falsa humildad, que nosotros tratemos de pensar que, o nos obliguemos a pensar que nuestros talentos no son gran cosa. Que si alguien nos dice, oye, oras muy bonito, ay, no, 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 qué pena, no, yo no. O sea, sí, simplemente con decir gracias, está bien. Y además me encanta porque lo que Dios realmente quiere no es que nosotros menospreciemos nuestros talentos, nuestras virtudes, las cosas que hacemos bien, sino que nos alegremos genuinamente de lo que podemos hacer, de lo que hacemos bien, pero también de los talentos de los demás. Entonces aquí ya no hay lugar para la envidia, para los celos, para las contiendas. Yo no me voy a enfrentar a nadie porque alguien lo haga, esté haciendo lo que yo hago mejor que yo o igual que yo, sino simplemente me voy a alegrar. Y yo les voy a confesar algo aquí entre nos, que no salga de aquí, del grupito. Pero a mí me ha pasado que cuando yo veo talentos de otros que de alguna manera compiten con mis talentos, yo me pongo alerta. Y me encanta porque al leer esto yo me hago ahora consciente de quién es el que me está poniendo alerta, quién es el que quiere, no, 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 tú eres mejor, tú lo haces mejor, tú no toses cuando estás leyendo Cartas del Diablo a su sobrino en vivo. Todo este tipo de cosas, lo que Dios realmente quiere es que nosotros nos sintamos agradecidos, no que pensemos que somos menos valiosos que los demás, no que nos hagamos, no que nos engañemos tratando de pensar que mis talentos no son tan buenos como los otros. Entonces, si nosotros estamos creyendo eso, estamos formando toda una generación que se va a rebelar más tarde, más temprano contra esto, porque lo que Dios quiere es que nosotros también nos amemos a nosotros mismos. Es más, Dios parte de la idea de que nos amamos a nosotros mismos, porque si no, no existiría el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios da por sentado que nos amamos, pero esta parte donde C.S. Lewis dice que lo que Dios quiere es devolverles una nueva especie de amor propio, una caridad y gratitud a todos los seres, incluidos ellos mismos. Cuando hayan aprendido realmente a amar a su prójimo como a sí mismo, les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos. Ese círculo, esa especie de limpieza que hay implícita o que yo percibo en esta sentencia de C.S. Lewis, es que el amor se va purificando en la medida en que brota, circula por todos los demás seres y no se queda en mí. Creo que otra de las cosas demasiado lindas con las que termina esta carta es cuando dice, ni siquiera quiere el enemigo que piense demasiado en sus pecados. Una vez que está arrepentido, cuanto antes vuelve el hombre su atención hacia afuera, más complacido se siente el enemigo. Dios no quiere que nosotros nos estemos regodeando. O sea, el arrepentimiento no es regodearnos con nuestro pecado y estar pensando en lo mala que fui, en lo que hice, en lo que dejé de hacer, sino que ya una vez arrepentido, pedí perdón, recibo el perdón, sigo. Salir de nosotros mismos. Esa es la humildad. Una vez escuché una expresión, no recuerdo quién dijo, que humildad no es pensar menos acerca mal o pensar equivocadamente acerca de mí, sino es pensar menos acerca de mí, menos tiempo, con menos frecuencia y pensar más en los demás. Enfocar más mi atención hacia afuera. Y creo que ese salir de nosotros mismos es algo demasiado importante.
Y entonces vamos a entrar ahora en la carta número 15. Mi querido Uruguay, por supuesto, había observado que los humanos estaban atravesando un respiro en su guerra europea, lo que ingenuamente llaman la guerra. Y no me sorprende que haya una tregua correlativa en las inquietudes del paciente. ¿Nos conviene estimular esto o mantenerle preocupado? Tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables. Nuestra elección entre ellos suscita cuestiones importantes. Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas, la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente, porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Del momento presente y solo de él, los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo. Solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas. En consecuencia, él les tendría continuamente preocupados por la eternidad, lo que equivale a preocupados por él o por el presente, o meditando acerca de su perpetua unión con él o separación de él. Él, o si no obedeciendo a la presente voz de la conciencia, soportando la cruz presente, recibiendo la gracia presente, dando gracias por el placer presente. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Con esto en mente, a veces tentamos a un humano, pongamos a una viuda o un erudito, a vivir en el pasado. Pero esto tiene un valor limitado, porque poseen algunos conocimientos reales sobre el pasado, porque el pasado tiene una naturaleza determinada y en eso se parece a la eternidad. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esta dirección. Así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Además, les es desconocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es de todas las cosas la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye. Y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí el impulso que hemos dado a esquemas mentales como la evolución creativa, el humanismo científico o el comunismo, que fijan los efectos del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la temporalidad. De ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro. La gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia adelante. No creas que la lujuria es una excepción. Cuando llega el placer presente, el pecado, que es lo único que nos interesa, ya ha pasado. El placer es solo la parte del proceso que lamentamos y que excluiríamos si pudiésemos hacerlo sin perder el pecado. Es la parte que aporta el enemigo y por tanto experimentada en el presente. El pecado, que es nuestra contribución, miraba hacia adelante. Desde luego el enemigo quiere que los hombres piensen también en el futuro, pero solo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que serán probablemente su deber mañana. El deber plantea el trabajo del día siguiente. El deber de planear el trabajo del día siguiente es el deber de hoy, aunque su material esté tomado del futuro. El deber, como todos los deberes, está en el presente. Esto es ahora como partir una paja.
Él no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él sus tesoros. Nosotros sí. Su ideal es un hombre que después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, si esa es su vocación, lave su mente de todo el tema, encomienda el resultado del cielo y vuelve al instante a la paciencia y gratitud que exige el momento que está atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra, dispuesto a violar los mandamientos del enemigo en el presente, si le hacemos creer que haciéndolo puede alcanzar el cielo o evitar el infierno, que dependen para su fe del éxito o fracaso de planes cuyo fin no vivirá para ver. Queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris, nunca honesta, ni gentil, ni dichosa ahora, sino siempre sirviéndose de todo don verdadero que se les ofrezca en el presente como un mero combustible con el que encender el altar del futuro. De lo que se deduce, pues, en general, si las demás condiciones permanecen constantes, que es mejor que tu paciente esté lleno de inquietud o de esperanza. No importa mucho cuál de ellas, acerca de esta guerra que vive en el presente. Pero la frase vivir en el presente es ambigua. Puede describir un proceder que en realidad está tan pendiente del futuro como la ansiedad misma. Tu hombre puede no preocuparse por el futuro, no porque le importe el presente, sino porque se ha autoconvencido de que el futuro va a ser agradable. Y mientras sea esta la verdadera causa de su tranquilidad, tal tranquilidad no será propicia, pues no hará otra cosa que amontonar decepciones. Y por tanto, más impaciencia cuando sus infundadas esperanzas se desvanezcan. Si por el contrario es consciente de que le pueden esperar cosas horribles y reza para pedir las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores, y entre tanto se ocupa del presente porque en este y solo en este residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer, su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante. También aquí ha hecho un buen trabajo nuestra arma filológica. Prueba utilizar con él la palabra complacencia. De todas formas, lo más probable es, claro está, que no esté viviendo en el presente por ninguna de estas razones, sino simplemente porque está bien de salud y disfruta con su trabajo. El fenómeno sería entonces puramente natural. En cualquier caso, yo en tu lugar lo destruiría. Ningún fenómeno natural está realmente de nuestra parte. Y de todas maneras, ¿por qué habría de ser feliz la criatura? Tu cariñoso tío, Scrutopo. Ok, aquí en esta carta, la última que vamos a leer hoy, la última carta del año 2023, hablemos de algo que ha generado, recordemos, año 1941, César Lewis está escribiendo esto, enmarcado, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, todo el estrés que proporcionó la Segunda Guerra Mundial, pero ahora 80 años más tarde, estamos en una realidad donde la ansiedad se ha vuelto un problema, yo no sé si de salud pública ya, pero por ahí va la cosa. La ansiedad ha sido uno de los grandes problemas de estos últimos años. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y Scrutopo está dándole a Uruguay una serie de consejos que está partiendo de una tesis. Tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables. Así es como quiere mantenernos Satanás, o con temor constante
torturado, no es cualquier temor, no es, oh, madre, ¿con qué voy a pagar la luz el próximo mes? No, es el temor torturado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué viene? La guerra de Israel con Palestina, la guerra de Ucrania con Rusia, la caída del dólar, la subida del dólar, la bolsa de valores, todo lo que está pasando. Nosotros estamos viviendo hoy en el año 2023 un estrés constante. Todo el tiempo tenemos motivos de sobra para vivir estresados, para vivir angustiados, para no saber qué va a pasar. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi trabajo si se sigue desarrollando la inteligencia artificial? ¿Y yo qué voy a hacer? Y yo debería ir buscando estrategias, porque además constantemente nosotros estamos recibiendo estímulos que nos impulsan a estar preocupados por el futuro. Y es casi una irresponsabilidad en el tiempo actual no estar preocupado por el futuro. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra vida cotidiana. No vivir preocupado por el futuro es casi una irresponsabilidad. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de algo muy lindo que expone esta carta. Nosotros somos eternos. Nosotros somos seres eternos. Dios nos hizo eternos. Dios nos hizo para la eternidad. Entonces, entender que ni vivir en el pasado ni vivir en el futuro sirven para nada y que solamente en el presente nos unimos con la eternidad. Pues esto es algo que yo creo que deberíamos recordarnos cada cierto tiempo. No sé, peguemos un post-it en alguna parte donde nos recuerde que vivir en el presente es el único punto en el tiempo en que nosotros nos acercamos a la eternidad. Y solamente en el presente, y esto me parece muy interesante que justo C.S. Lewis lo haya puesto después de la carta anterior, el hecho de no estar haciendo tantos planes a futuro, yo voy a permanecer firme hasta el fin. Yo no sé cuándo va a ser el fin. Yo no sé si voy a poder estar firme hasta el fin, pero el hecho de poder estar firme aquí y ahora, hoy, 27 de noviembre de 2023, hoy estoy firme, hoy hasta hoy el Señor me ha mantenido, hasta hoy el Señor me ha ayudado. Poder agradecer, poder ser agradecido por lo que ya tengo, la gratitud apunta al pasado, el amor al presente. Esto, entender qué hago hoy, qué puedo agradecer de lo que he tenido, de lo que Dios me ha dado y qué puedo hacer yo hoy. Hoy vivir en el presente es lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Pero lo que Satanás quiere es que nosotros miremos al futuro constantemente. Todos los vicios tienen sus raíces en el futuro. El placer, que es lo único que Dios pone en medio de esos pecados, pues resulta que el placer es presente. Cuando nosotros disfrutamos de algo, aunque sea pecado, el borracho, eh, imaginémonos un momento que alguien tomara en exceso o alguien consumiera marihuana, pero no va a sentir los efectos de la marihuana o del alcohol, sino hasta 2 semanas, 5 semanas después. ¿Quién se emborracharía? ¿Quién trataría de drogarse? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el problema es que todo lo que nosotros queremos, lo queremos para el futuro. El placer es lo único presente. El placer es lo único que viene de Dios. Pero lo que Satanás quiere es que nosotros, con miras en ese placer futuro, nosotros pequemos en este momento. Y eh, el- en esta carta él está hablando, Escrotopo está hablando del hoy, del futuro, pero empieza a hablar de qué es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Porque si el placer es presente, nosotros actuamos no por el placer presente, sino por un placer futuro.
Nosotros pecamos por el placer futuro, por lo que nosotros creemos que vamos a tener. Y cuando lo tenemos, sí, el placer está en el presente, pero hay un problema. Y lo dice Scrutopo, Dios no quiere que los hombres den al futuro sus corazones, ni que pongan en él sus tesoros. Nosotros regularmente estamos pensando en el futuro, en el placer que vamos a tener en el futuro y por eso tomamos decisiones hoy. Esas obligaciones que nos pueden estar apartando de Dios, porque si yo le dedico mi vida al trabajo, a hacer plata, a hacer un montón de cosas, incluso cosas buenas. Trabajar no es malo, pero si yo le dedico mi vida al trabajo por una recompensa futura, mi corazón está en el futuro. Si yo le dedico mi vida a estudiar por todo lo que eso me va a proporcionar en el futuro, mi corazón está puesto, mi tesoro está puesto en el futuro. Pero Dios quiere que nosotros tengamos nuestro corazón puesto en el hoy. Pues nosotros lo que debemos hacer es sencillamente, el futuro es para planificar las actividades que voy a hacer hoy, pero la obligación está aquí y ahora. Yo tengo el deber, yo como servidora de Buscando a Jesucristo, el deber de planificar los estudios bíblicos, de hacer prédicas, de hacer estas lecturas, y eso es algo que yo en algún momento voy a tener que poner en mi agenda. Voy a tener que programarme para un futuro, cumplir con mis obligaciones que en algún momento van a ser presentes. Pero lo que Satanás quiere es que yo dedique mi tiempo y mis esfuerzos en actividades que van a estar en un futuro que yo ni siquiera tal vez voy a ver. Tal vez ninguno de nosotros va a ver el resultado de lo que ha hecho, pero en la medida en que eso nos genere ansiedad, pues Satanás está feliz. Pero por otro lado, si nosotros evadimos la responsabilidad presente, pensando que en un futuro todo está bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, o porque, y podemos sacar todos los clichés cristianos, que ahorita no me va a dar tiempo, pero en esa estúpida confianza que es con la que la segunda parte, la segunda cara de la moneda satánica. Eso es lo que quiere Satanás, que nosotros, como todo va a ir bien, punto. La actitud AX, todo va a ir bien porque Dios siempre ayuda a sus hijos. No, lo que Dios quiere es que nosotros estemos hoy, aquí y ahora, confiando en Él, agradeciéndole a Él, poniendo nuestro corazón en Él y no en el futuro, no evadiendo el presente, sino usando el presente como ese vínculo, ese único vínculo en el tiempo que yo tengo con la eternidad. Y hasta aquí vamos a dejar las lecturas y ya el próximo año retomaremos. Les mando un abrazo muy grande. Que el Señor nos bendiga.